Muy buenas noches para todos los que se han unido a esta red virtual y continuamos con este trabajo de catequesis cada semana. Vamos a hacer una oración hoy a propósito de la fiesta de San Matías, apóstol, para que nos unamos también con la intención del Espíritu Santo a esta oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios y Señor nuestro, que quieres que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, mira la abundante mies de tu iglesia y envíale obreros que anuncien el Evangelio a todas las naciones, y que tu pueblo, convocado por la palabra de vida y sostenido por la gracia sacramental, avance hacia la salvación por el camino de la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. María, Madre de la Evangelización, ruega por nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como yo sé que nos podemos interactuar con él por medio del chat, ¿verdad? Hay unos temas que quiero compartir con ustedes previamente a la catequesis, o sea, no son parte directa de la catequesis, pero como han habido algunas informaciones recién que pues como iglesia pues nos afectan a todos, pues quiero compartirlas para que en la medida de lo posible pues podamos interactuar y ir pues aclarando si de pronto existen algunas dudas. Como creo que ustedes saben, primero que todo, hoy se celebró la posesión canónica del nuevo arzobispo de Bogotá. Era, como ustedes también ya saben, arzobispo de Popayán, nacido en Santander, Monseñor Luis José Rueda Aparicio. Y a la par de su posesión canónica también los medios informativos han previsto también la inclusión de la Iglesia dentro de, en el futuro, dentro de las entidades que van a hacer nuevamente su apertura, su reapertura a la vida social. Entonces, creo que también es pertinente para nosotros, a fin de no crear expectativas, a fin también de serenar nuestras angustias, nuestras ansiedades, también tener en cuenta que si bien ya los medios han incluido también a la Iglesia dentro de estos protocolos para su próxima apertura, los templos, también tenemos que tener en cuenta que aún no ha salido la disposición de tanto del Gobierno Nacional como de la Alcaldía de Bogotá, y que también tenemos que esperar lo que el señor arzobispo y la curia arquidiocesana dispongan también. Entonces esto requiere pues de una logística que es necesario implementar. Entonces, para que pues vayamos un poco con calma, iremos comunicándole pues a través de estos medios a las comunidades parroquiales las aperturas progresivas de los templos. Habrá unos templos piloto que van a iniciar, pero eso no quiere decir que todos los templos se vayan a abrir en un futuro muy cercano. Creo que esto nos va a llevar también un poco de tiempo, porque se abrirán en la medida que cada templo cumpla con los requisitos y con las normas de bioseguridad que exige, repito, tanto el Gobierno Nacional como la Alcaldía de Bogotá. Esto también lo aclaro porque el hecho de que se abran templos no quiere decir que abramos también a otras actividades que normalmente se ejercían en la parroquia.
las reuniones. Esto solamente corresponde a la apertura de templos, para que también tengamos en cuenta que lo que son las reuniones que se hacían en la parroquia, en los salones parroquiales, eso también pues, se pospondrá, no sé a qué fecha, pero también tengamos claro que solamente se refiere a apertura de templos. Lo que son catequesis, lo que son formaciones, grupos de oración, etcétera, no se ha definido todavía cuándo pueda volver a suceder. Por ahora solamente se incluyen las celebraciones religiosas. Entonces, para que también pues, no comencemos a hacer expectativas adicionales a la sola reapertura de los templos. Esto también me lleva a mí como a plantear unas inquietudes que también quiero compartirles a los que pues están en este momento unidos al enlace virtual. He tenido unas solicitudes de algunos sobre la necesidad de, especialmente hoy, los jueves, de poder hacer la hora santa. La hora santa que normalmente se hacía o antes, de una forma muy breve, o después de la celebración de la Eucaristía. Entonces, también queda abierta la posibilidad de que podamos hacer siquiera una vez al mes, todo depende de cómo ustedes lo vean necesario, poder hacer hora santa. Y así como hemos hecho en otras celebraciones, que ustedes se puedan vincular a esa celebración de esa hora santa, de manera que lo hagamos interactivamente. Repito, como hemos hecho con algunas celebraciones. Exponer el Santísimo y que ustedes también de manera virtual se unan con sus familias en estas celebraciones. Queda también, repito, abierto al aporte que ustedes le quieran dar para enriquecer este momento y podamos participar activamente todos durante esa celebración. De manera que, así como hemos hecho con el rosario, con la vigilia, por decir celebraciones más recientes, podamos hacerlo también con la hora santa y interactuar durante estos momentos que son, pues obviamente, tan importantes tanto para nosotros los sacerdotes como para ustedes los fieles. Entonces también queda abierta la posibilidad de que lo hagamos en la medida de las necesidades que ustedes tengan y propongan. Se me había quedado pendiente dar el agradecimiento a la comunidad de Torres del Este, Sierras del Este, que durante el mes de mayo hicieron una colecta para ayudar a las personas más vulnerables de nuestro entorno parroquial. Se hizo una recolección de aproximadamente 250 mercados que fueron distribuidos con la ayuda de la policía local de Chapinero. Esto fue de verdad una actividad muy valiosa para tanto nosotros como iglesia como para estas personas que recibieron con mucha alegría estas donaciones. Y eso nos invita pues a continuar con ese esfuerzo de seguir trabajando como iglesia en hacer presencia en estos sectores vulnerables. En estos días que tuve contacto con el sargento mayor Riascos, de aquí de la localidad de Chapinero, y con la señora Lucrecia Ballesteros, que también es de la acción social de la alcaldía de Chapinero, hay de pronto la inquietud, ustedes de pronto se han dado cuenta que la población de habitantes de calle en nuestro sector, pues en este tiempo de confinamiento parece que saliera más a la luz sus situaciones.
yo salgo poco, pero en las ocasiones que salgo, he visto, no sé si es mala percepción, incrementarse el número de habitantes de calle en nuestros alrededores. Y nos ha surgido la inquietud de pronto hacer presencia con ellos a través de un refrigerio, a través de alguna actividad que podamos, en la que me decía la señora Lucrecia que hay un lugar donde los reúnen, les hacen una atención urgente de salud, pues a los que permiten, porque hay otros que no lo permiten, donde se asean y donde se les da un refrigerio. Y nos piden si es posible que nosotros nos vinculemos a esta acción social. Entonces también es algo que les dejo como inquietud de pronto para unirnos y si es posible hacer una colecta para darles un día un refrigerio a estos habitantes de calle, obviamente como se hizo con los de los mercados, con toda la logística y con toda la seguridad que eso demanda. Vamos a tener, como siempre, el apoyo no solamente de la policía de Chapinero, sino también de estos gestores de acción social para poder hacer esa actividad. Pero repito, depende también de que ustedes, si quieren, se puedan vincular y hacer como se hizo con Sierras del Este, comenzar a hacer una colecta. Los refrigerios los podemos conseguir, por ejemplo, como hicimos con los mercados, en el banco de alimentos, que se consiguen mucho más económicos, y ellos también nos pueden ayudar para dejárnoslos organizados de manera que los podamos entregar de forma higiénica. Entonces, dejo la inquietud para que si alguno se quiere unir, pues dejemos como esa actividad para junio, para lo que es el mes de junio, y poder hacer presencia de iglesia en este sector deprimido de nuestra localidad. Finalmente, agradecerles a todos ustedes, especialmente, reitero, a quienes se han unido de forma material, con ayuda, con su trabajo, con su labor y de ayuda económica para sostener a nuestra parroquia. De verdad les agradezco. Dios bendiga a todos los que generosamente se han unido para consignarle una ofrenda a la parroquia y poder así sufragar los gastos más urgentes de la parroquia. Lo mismo a las personas que con su trabajo, su labor, pues nos han apoyado para que, por ejemplo, estas reuniones puedan llevarse a cabo, ustedes puedan participar de las Eucaristías, no solamente entre semanas, sino dominicales, y quienes como que han estado atentos de las necesidades, no solamente de la parroquia, sino de este servidor. De nuevo, mil y mil gracias. Dios los colme de bendiciones a cada uno de ustedes que como benefactores materiales y espirituales, pues se han mantenido presentes y unidos en las necesidades de nuestra iglesia y del párroco. Siendo eso lo más necesario, quedo atento a las recomendaciones, a las inquietudes y de pronto a las necesidades que ustedes también hayan de pronto percibido, no solamente de índole material, sino también espiritual, porque sabe que también las hay, seguramente porque este confinamiento también deja rezagados, deja personas que se vulneran como todo ser humano por estas situaciones de confinamiento. Entonces, que también este momento de encuentro nos sirva para que podamos a través de estos canales, a través de la página web, a través del mismo canal de YouTube, poder entregarnos las inquietudes, las sugerencias, las recomendaciones de todos estos temas que he planteado o de los que ustedes también crean que se me hayan quedado y que sean de pronto importantes de dar común participación a todos los fieles. En materia de seguridad, en materia de apoyo religioso, en materia de apoyo material,
todas las recomendaciones, todas las situaciones que ustedes puedan percibir, pues les ruego que a través de estos enlaces y a través de YouTube y de la página web y de la comunicación que tenemos permanentemente cada uno de ustedes, pues me las hagan saber para poderlas socializar y poder también enriquecer pues esta novedad que implica para nosotros depender de gran manera de estos enlaces y de estos medios de comunicación. Entonces, les agradezco, como les digo, toda la ayuda que ustedes, como siempre, me han seguido prestando. Y reitero nuevamente mis infinitos agradecimientos a todos y cada uno de ustedes por todo el apoyo, tanto espiritual como material, que he recibido de parte de ustedes. Muchas gracias. Ahora sí, creo que no tenemos sino como ya media hora, no sé. Vamos a tratar de avanzar. El tema aparentemente no, ha sido extenso porque he querido no solamente profundizar en los temas, irlos como sintetizando, sino como buscarles un horizonte. Al principio quizás fue la percepción de que era como una manera de responder a la situación de confinamiento. Llevamos ya, creo, mal contados 90 días desde que comenzó este receso en las actividades normales de nuestras comunidades y de nuestras parroquias. Entonces, con los temas que hemos tratado, he querido como enriquecer nuestra fe y dar también una respuesta a muchas inquietudes que surgieron al comienzo de estas catequesis. Ok, bien. Como en las indicaciones que nos han hecho desde que comenzó este confinamiento, el sacramento de la reconciliación nos ha sugerido la curia arquidiocesana de que se haga cita previa, porque no se puede hacer por estos medios, sino que tiene que hacerse de manera presencial y cumpliendo pues obviamente los protocolos tanto del confesor como del penitente. Entonces, lo primero que deben hacer es sacar cita previa, ya sea llamando al teléfono de la parroquia, ya sea enviándome a mí una solicitud. Algunos lo han hecho a través de Camila, que muy gentilmente me ha enviado también la inquietud de algunas personas que se han querido confesar, utilizar el sacramento de la reconciliación, y por eso están de alguna manera pues a uso siempre de la generosidad de Camilo Ruiz y de Camila Gutiérrez, para que a través de ellos, mientras tenemos una página ya definida o un medio definido, creo que tendremos que utilizar eso, comunicarse aquí al despacho, llamarme a mi celular o a través de Camilo o de Camila, me informen para que poder agendar y hacerlo. La idea es que lo hagamos entre semana, porque el día domingo, como siempre, las actividades se nos acumulan y es un poco más difícil. Y para mí es importante pues dar el tiempo tanto que merece la confesión como tal, como el mismo penitente, para que no se haga algo de manera rápida, que no creo que sea el propósito de este sacramento. Entonces, por ahora lo haremos de esa manera mientras miramos cómo definimos un canal o un medio para inscribirse previamente y poder agendar las citas.
como repito, tendrían que ser cita previa para poder hacer este sacramento. Bueno. Entonces, si no hay más preguntas por ahora en el chat, vamos a continuar. Claro. Correcto. Sí, perfecto, gracias Camilo. Entonces, quienes de pronto, como les digo, la idea es poder darles, hacer presencia de iglesia un día, que lo coordinaríamos ya cuando tengamos de pronto definidos la cantidad de refrigerios y la logística, es comenzar a como a motivar en toda la comunidad los que se quieran vincular. Lo que necesitamos básicamente es donaciones para poder comprar el kit, que sin ánimo de comparar es como lo que se les da a los niños en sus refrigerios estudiantiles. Entonces a ellos también es darles un refrigerio, depende de cómo lo queramos nosotros, porque nosotros podemos decir, bueno, queremos que vayan estos eh, estos elementos. Pensemos, no, como digo, no hemos pensado en un almuerzo, porque eso sería lo que apoyaría la acción social. Pero en la medida que usted diga, bueno, nosotros también podemos contribuir con el almuerzo, pues también. Pero lo que hemos pensado es en un refrigerio con la alcaldía menor, darles un refrigerio, que es, repito, hacer presencia como parroquia, como iglesia, a estos habitantes de calle. Pero quedamos abiertos también a sugerencias u opiniones. Lo ideal es que podamos hacerlo como actividad pastoral del mes de junio, en lo posible. Si el tiempo y el mecanismo de contribución y de apoyo así se da. Pero, repito, también depende de cómo ustedes quieran, pues, de pronto aportar con otras ideas. Bueno, entonces, el tema que veníamos, les dejaba yo hace 8 días unas preguntas, como unos cuestionamientos que yo hacía para quienes hemos venido acompañando estas catequesis. Los temas trascendentales, que son temas del pan de cada día nuestro, que son el amor, la esperanza, la vida bienaventurada, les decía, integraban otros temas fundamentales, que son la libertad, que era un tema también transversal. Y les explicaba cómo ha sido esa evolución para que nosotros entendiéramos que si bien la libertad es una opción, es una decisión humana, comporta también el que esa libertad tiene que ver con la libertad de otros. Y que la libertad de alguna manera mal interpretada nos puede llevar a un tipo de hedonismo o narcisismo en el que la persona mira con indiferencia las opciones y las libertades de otros. Y que eso, cuando se hace conjunción de libertades autónomas, les decía yo que era como entrar en un bosque silvestre donde pues cada árbol crece
en forma independiente. Unos crecerán pequeños, otros crecerán grandes, y que es muy difícil que allí se pueda llevar todos los propósitos al mismo sentido de vida bienaventurada. Cuando cada persona, de forma individual, formula sus propios propósitos, va a imperar un modelo de anarquía que es imposible que se lleve a buen término. Y como somos seres interrelacionales, el narcisismo, les decía yo, que es el mismo hedonismo salvaje, se esclerotiza, o sea, contamina todos los oficios y actividades humanas y vamos a tener unas desproporciones de vidas bienaventuradas, que es lo que hoy de alguna manera contemplamos en la sociedad actual. No solamente si miramos aquí nuestro cercano, nuestra proximidad, sino de otras personas. El mundo vive unas zanjas bastante profundas de realidades y de realizaciones. Por esta misma concepción que tenemos de opciones de vida bienaventurada. Cuando no se busca la unidad, cuando no hay concertación, es cuando vienen las grandes diferencias que estamos notando en el mundo actual. Y les decía yo que la sociedad moderna hace sus propias propuestas de unidad, que todas son de alguna manera formuladas buscando el bien común. Y les decía que desde el siglo XIX ya se proponían como una manera de acabar con el absolutismo monárquico, que era una manera injusta de vidas bienaventuradas. Se proponen ideologías, ellas de una forma masificadora o de una manera independiente. El mundo comienza a proponer formas de unificar vidas bienaventuradas. Y les decía que aparecen grandes filósofos muy importantes del siglo XIX que comienzan a desplazar la esperanza de lo que para la fe católica o la fe religiosa ponía como techo la vida eterna, como era algo que no se podía cuantificar ni era algo tangible, el ser humano comienza a ver la vida bienaventurada, a poner su fe de la vida bienaventurada en el progreso. Y el progreso tiene unas connotaciones. Primero, el desarrollo de la ciencia. Es un factor importante para que esa vida bienaventurada, esa fe en el hombre, se pueda consumar. O sea, para tener una vida bienaventurada tiene que existir el desarrollo de la ciencia, porque la ciencia va a traer unos modelos de progreso en los cuales se va a satisfacer un gran conglomerado de personas. Entonces, la fórmula del modernismo humano es poner la fe en el progreso. Y el progreso incluye el desarrollo de las ciencias, no solamente lo que implica, por ejemplo, el desarrollo médico, sino también el progreso en actividades, y por eso se comienza a mirar los inventos que comienzan a aportar indudablemente muchas facilidades, como el teléfono, el automóvil, el tren y muchos inventos que se van comenzando a desarrollar durante este, y hasta sencillos como la luz. Esto es progreso y esto va comenzando a satisfacer muchas necesidades humanas.
y al adelanto científico que va a favorecer muchas potencialidades humanas, se le debe unir la política, porque la política va a congregar a las personas que van a liderar estos procesos de oportunidades a muchas personas. Y vamos a ver que la política va a tener corrientes. Y fíjese la libertad cómo va accionando la decisionalidad de las personas. Entonces vamos a tener una corriente conservacionista, vamos a tener una corriente liberal y vamos a tener una corriente socialista. Todas ellas ofrecen a su manera, como corriente ideológica, cómo satisfacer esas expectativas de felicidad y cómo son formas humanas de esperanza. O sea, a través de este camino, que es la implementación en un Estado, en una nación, de una corriente socialista o de una corriente neoliberal o de una corriente conservacionista, cómo se implementa en toda una comunidad mayoritaria la idea de vida bienaventurada. La iglesia, les decía yo, que no estaba rezagada, aparentemente aparecía rezagada porque no se estaba uniendo a este progreso que estaba dando la ciencia. Lo que la iglesia propone en su momento, con exhortaciones apostólicas de reuniones sinodales, incluso de concilios, viene el concilio de Trento, y el Papa Pío IX, después el Papa Pío XII, con las encíclicas, la más conocida, el Populorum Progressium, propone al mundo que todas estas corrientes, como humanas, son falibles. Y son falibles porque quienes las proponen, pues también tienen un margen de cobertura que no es global. ¿Por qué? Porque también hay personas que pueden estar de acuerdo con ese propósito y hay personas que no pueden estar de acuerdo. Entonces, en unos sectores de la humanidad se comienzan a instituir regímenes totalitarios, donde dice, únase o únase, es la única opción. Y eso lo vamos a ver en la Europa Oriental y en algunos lugares del sudeste asiático. En el otro lado, el occidental, comienza la política neoliberal, que también tiene sus falencias, porque vuelve otra vez, sin querer queriendo, a patrocinar solamente a unos sectores. Y eso que de alguna vez fue odiado por los sectores populares, que fue el absolutismo de las monarquías, comienza ahora a difundirse ya en pequeños sectores de la sociedad. Y entonces esa política neoliberal también comienza a mirar desequilibrios en la sociedad, donde unos se enriquecen a costa de otros. Y entonces es cuando la iglesia también da su aporte a este momento. Simplemente la iglesia dice, mire, estas ideologías, pues como son humanas, son cambiantes. Y de alguna manera no confluyen o integran a toda la sociedad. Una porque obliga y masifica, y otra porque
va en detrimento de los que el nihilismo llama los nihilismos, el nihilista pasivo, o sea, aquel que no es emprendedor, no se une a ese esfuerzo, aquellos que se van rezagando. Entonces, estos nihilistas pasivos, pues se van rezagando, se van quedando atrás y van a ser desechados por la sociedad del momento. Entonces, vuelve otra vez la brecha de pobres y de ricos. Entonces, la iglesia dice que el hombre olvida algo clave en todo esto, que es la fe en el progreso. Y es que la métrica del hombre en su libertad puede hacer el bien como puede hacer el mal. Si la economía busca solucionar las más urgentes necesidades, en un hombre libre puede generarle que haga cosas buenas como también que haga cosas malas. El hombre pensaba que con la economía solucionaba todo. El verdadero problema es que cuando uno depende del materialismo, el hombre no solo es producto de condiciones económicas favorables y no solo es posible curarle desde fuera, con la ciencia, con la tecnología, sino que también hay que crearle condiciones favorables para un justo discernimiento de conciencia. O sea, se nos olvida que en la educación no solamente debemos educar al hombre para el progreso, para que reconozca en la ciencia la fe en el progreso, que reconozca en la economía la solución a corto plazo de sus necesidades, sino que es necesario educar la conciencia, porque en su libertad el hombre puede hacer el bien o puede hacer el mal. Entonces aquí vemos, y eso lo propone la Iglesia en la doctrina social de la Iglesia en el siglo XIX, siglo XX, repito, con la encíclica Populorum Progressium, que hay vacíos y ambigüedades en el progreso. Porque así como hay posibilidades para el bien, también hay posibilidades abismales para el mal. Y nosotros hemos sido testigos de cómo el progreso, en manos equivocadas, puede convertirse, y se ha convertido de hecho, en un progreso terrible del mal. Infortunadamente, la historia nos enseña que el poder en manos beligerantes, intolerantes o impávidas o mediocres puede llevar a caos y anarquía social. Nos hemos dado cuenta, infortunadamente, que hubo líderes en el siglo XIX, comienzos del siglo XX, que movieron masas de una forma tal que ocasionaron conflictos bélicos de talla mundial y encuentros bélicos de no solamente tecnologías, sino de economías. Y vimos cómo la ciencia que se utilizó en su momento para industrializar la producción y la economía se comenzó a utilizar para la guerra. El progreso técnico no puede ir solo si no hay un progreso en la formación ética del hombre. Si no crece a la par de la ciencia y del progreso humano la espiritualidad, el progreso se puede convertir en una amenaza para el hombre y para el mundo. Ya lo propone la Iglesia en el siglo XIX. Basta con mirar, porque esto es iluminado por la ciencia bíblica.
Si uno mira Efesios, la carta a los Efesios, en el capítulo 3, voy a leerlo rápidamente. Efesios capítulo 3, versículos 14 al 20. Dice la iglesia con respecto al hombre: por eso doblo las rodillas ante el Padre, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra, que Él se digne, según la riqueza de su gloria, fortalecernos internamente con el Espíritu. Que Cristo habite en sus corazones por la fe, que estén arraigados y cimentados en el amor, de modo que logren comprender junto con todos la anchura, la longitud, la altura, la profundidad, en una palabra, que conozcan el amor de Cristo, que supera todo conocimiento. Así serán colmadas la plenitud de Dios. Aquel que, actuando eficazmente en nosotros, puede realizar muchísimo más de lo que pedimos o pensamos. Reciba de la Iglesia y de Cristo Jesús la gloria en todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. El progreso, para hacer progreso, necesita el crecimiento moral de la humanidad. Entonces, la razón del poder y del hacer debe ser integrada con la misma urgencia mediante la apertura de la razón a las fuerzas salvadoras de la fe, al discernimiento entre el bien y el mal. Solo de este modo se convierte en una razón realmente humana. Solo se vuelve humana si es capaz de integrar el camino a la voluntad. Y esto solo lo puede hacer si mira más allá de sí misma. En caso contrario, la situación del hombre, en el desequilibrio entre la capacidad material por un lado y la falta de juicio de corazón por otro, se convierte en una amenaza para sí mismo y para la creación entera. Y concluyo con esta frase. Por eso, hablando de libertad, se ha de recordar que la libertad humana requiere que concurran varias libertades. Sin embargo, esto no puede lograrse si no está determinado por un común e intrínseco criterio de medida, que es fundamento y meta de nuestra libertad. Dirá el Papa Pío XII, digámoslo de una manera sencilla: el hombre necesita de Dios, de lo contrario queda sin esperanza. ¿Qué me dice a mí esto? El recto estado de las cosas humanas, el bienestar moral del mundo, nunca puede garantizarse solamente a través de estructuras, por muy válidas que éstas sean. Quien promete el mundo mejor, que duraría irrevocablemente para siempre, hace una falsa promesa, pues ignora la libertad humana. Y recuerda, la libertad debe ser conquistada para el bien una y otra vez. Hoy, en pleno siglo XXI, muchos estadistas, muchos políticos nos ofrecen muchas cosas. Y lo primero que hay que hacer es que esa persona debe ser conquistada
por el bien. Y que irrevocablemente quien ignora la libertad de otros está ignorando su propia libertad. Las estructuras ayudan, pero no se bastan por sí solas. Hoy hablamos de ética en la formación, en los colegios, en las escuelas, en las universidades. Pero la ética a veces se acomoda a las estructuras y la ética humana a veces juega al vaivén de las costumbres o de las mayorías. La moral tiene en Dios su criterio de medida, en un ser superior. Y lo hemos visto hoy. Esto es discutible. Hay corrientes humanistas que en su mayoría pueden arguir para todos un bien que para ese sector lo consideran necesario. Entonces vemos, por ejemplo, por hablar de temas, la eutanasia, la euganasia, y de los más recientes que hemos nosotros constatado. Una minoría no puede ser ley de una mayoría. Y lo que es bien para todos es bien para uno, pero lo que es bien para unos pocos no puede ser bien para todos. Ese es el principio moral. El aborto, con todo lo tendencia que puede ser humanista para la autonomía que tiene una mujer en su cuerpo, implica que si es bien para unos, si fuera realmente una corriente humana, si fuera bien para una, sería bien para todos. Y estaríamos desdiciendo de quienes sí quieren ser madres. Entonces, no se puede atribuir a una minoría una ley humana como si fuera mayoría. Incluso lo que hoy también conocemos como ideologías que permiten supuestamente el libre desarrollo de la personalidad. Si no hay un techo, porque no es por una mayoría lo que define la ética de una norma, sino si no hay un techo en el que todos estemos cobijados, es susceptible de contradecir, es contradictoria en sí misma. Debemos constatar que la política humana viciada con una ética de mínimos controla y puede controlar la ciencia, como lo ha hecho en nuestras cortes con el problema del aborto. Una política humana viciada controla la ciencia. En nombre de la ciencia y del bienestar de unos, se puede dañar la vida de otros. Las brechas de desigualdad crecerán hasta consumir a los mismos que las crearon. Entonces, fíjese que yo voy a llegar aquí a un punto muy neurálgico, que es una sana discusión sobre algunas teorías humanistas que hoy se están pues, prodigando en nuestra cultura. Una que merece también toda una discusión profunda es que el hombre o la mujer elija voluntariamente su sexualidad. Y esto, repito, trae una discusión muy interesante, porque no se trata de formar bandos, sino mirar desde la moral y desde la ética
que hay muchas brechas y muchos caminos que aún no han sido explorados, y como no han sido explorados, no pueden convertirse en política humana. Debemos constatar también que el cristianismo moderno, ante los éxitos de la ciencia, en la progresiva estructuración del mundo, se ha concentrado en gran parte solo sobre el individuo y su salvación. Y que esto a veces nos ha reducido a nosotros al horizonte de una esperanza que no ha sido suficientemente reconocida por su grandeza y su contenido. Si bien es importante lo que ha seguido haciendo para la formación del hombre, la atención de los débiles y de los que sufren, el cristianismo moderno se ha refugiado y se ha ensimismado en su espiritualidad y no se ha centrado, no se ha sentado en los lugares de discusión para plantear situaciones que son no solamente por religión, sino por salvación de contenido humano. O sea, no por ser religión el cristianismo debe abstenerse de sentarse en lugares de diálogo para concertar con la sociedad y decir que hay políticas que, llamándose humanistas, pueden, repito, como les decía a ustedes, estar abriendo brechas de desigualdad y de dañar a otros que, sin conocer lo que tienen en su profundidad, pueden verse perjudicados con esas decisiones. Pongo un ejemplo. El hecho de que haya familias donde se acepte la cultura de género y donde se avale la decisionalidad de los jóvenes a esa elección, no implica que los niños deban ser adoctrinados en esas corrientes ideológicas. Los colegios, las universidades, no son los lugares para adoctrinar. La Iglesia ha sido respetuosa frente a eso. Pero no se puede adoctrinar en los colegios a los niños con ciertas culturas llamadas humanistas en las que se aprovecha de alguna manera la incapacidad del niño para hacer un juicio moral de esas propuestas. Entonces, aquí tenemos nosotros una responsabilidad grande frente al diseño humano de una vida bienaventurada, donde supuestamente, y digo supuestamente, la libertad individual es fuente de realización. Por eso he expuesto esto de una manera evolutiva para que entendamos, una cosa es la ética, que es una formulación humana y que puede variar según el uso y la costumbre, y otra cosa es la moral, que viene de un único Dios eterno, presente y actuante, inmutable, y que ve tanto a creyentes como no creyentes desde la vida y desde la concepción libre del bien hacia su humana realización. Aquí dejo para cuestionar muchas cosas, no para, repito, para entrar a hacer discusiones, sino para entablar diálogos. Me queda una final inquietud.
En la iglesia, además del culto individualista que se ha hecho, los cultos espirituales, hemos visto el avance de grupos seculares, la creación de movimientos religiosos que, estoy seguro, aportan al fervor religioso, pero también disgregan a la iglesia en prácticas aisladas, infortunadamente egocéntricas y vaciadas de comunión y por ende de salvación. Hemos caído en sectarismos religiosos como el clericalismo, que son signos de división adintra de la iglesia. Esto también lo ve la iglesia y lo formulaba el documento sinodal de Aparecida. La iglesia se le está olvidando que no es un lugar para individualizar prácticas religiosas, que su labor fundamental, y nos lo repetía hace muy poco el cardenal Rubén Salazar en su homilía de despedida, Pablo VI nos decía que la labor de la iglesia es evangelizar, que teníamos que tener mucho cuidado con aquellos sectarismos religiosos donde se disgrega la fe en prácticas egocéntricas y vaciadas de comunión. Entonces resultamos aquí todos imponiendo las manos, todos diciendo que por aquí en esta casa, por aquí está la salvación, y esto lo que ha hecho es ocasionar profundas divisiones adentro de la iglesia. Estos son temas que tienen que ver con la palabra con la que hoy tocaba el inicio de esta exposición, la libertad. Una libertad que no está orientada y dirigida de alguna manera iluminada por Dios, es una libertad que se puede convertir en nuestro propio enemigo. No solamente por el narcisismo, sino por el absolutismo con el que se pueden concebir ciertas ideas en nombre del humanismo y en nombre de del libre desarrollo de la personalidad de cada persona, de cada individuo. Quedo en algo para terminar. La libertad necesita de redención. La redención participa al hombre, o sea, no le quita su decisionalidad, pero integra a Dios en las decisiones y en los planes y proyectos. Quizás eso fue uno de los acontecimientos más importantes que narran los evangelios, especialmente el de Marcos, en los milagros de Jesús. Lo primero que hace Jesús después de que hace un milagro es redimir a esa persona de sus propias concepciones egoístas y hedonistas de libertad. Vivo de la fe en el Hijo de Dios que me amó hasta entregarse por mí. Esa frase de Pablo nos dice hasta dónde llegó Jesús en el uso de su libertad. Amar hasta entregarse por otros. Esa es la redención que Él viene a hacer de nuestra libertad. Dejo ahí para que tomemos el tema pendiente, que es los escenarios en los cuales la iglesia ejercita en comunidad y de forma individual su libertad. Y cómo esa libertad es
profundamente redimida, pero sobre todo profundamente edificante, tanto que la persona, consciente de que es libre, no solamente busca su realización personal, sino lo comparte de manera libre con sus hermanos, con sus congéneres. Esa será la propuesta para el próximo encuentro. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.